En el 23º Festival del Centro Histórico hay espacio para todas las expresiones del arte, de la cultura, la tradición. Y ahora mismo, usted y yo nos vamos a transportar hasta la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, la parroquia de Santo Domingo, porque vamos a hacer un recorrido imaginario. Vamos a conocer detalles, vamos a disfrutar de su colorido y a conocer más de la tradición. 50 años de elevación de la Basílica Nuestra Señora del Rosario, de la mano de Fray Luis Roberto Aguilar. Bienvenidos, mi nombre es Víctor Gómez, arquitecto de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. Hoy, en el 23 Festival del Centro Histórico, me complace presentar el recorrido titulado 50 años de elevación a Basílica de Nuestra Señora del Rosario, el cual será guiado por el Fray Luis Roberto Aguilar. El 27 de septiembre del año 1970, alrededor de las 10 de la mañana, en esta iglesia se realizó una ceremonia importantísima. En realidad se realizaron dos ceremonias importantísimas. En primer lugar se hizo la dedicación del templo. A pesar de que en aquella época este templo ya tenía prácticamente 200 años de estar abierto al culto religioso, nunca se había hecho la dedicación del templo. Y además, después de realizar la dedicación del templo, se elevó este edificio al rango y dignidad de Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario. En nuestro país, Guatemala, tenemos únicamente dos basílicas. Una es la Basílica del Santo Cristo de Esquipulas, en Chiquimula, y la otra es esta basílica, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, aquí en la ciudad capital. Dentro de pocos días, el 27 de septiembre de este año, 2020, vamos a estar celebrando 50 años de ese feliz acontecimiento, cuando este templo fue dedicado solemnemente por manos de Monseñor Mario Casariegos, y además el día en que fue nombrado este templo precisamente como Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Vamos a hacer varias cosas. Vamos a hablar sobre la historia de este templo, sobre la importancia histórica, religiosa, cultural, artística, no solamente del edificio, sino también de todos los tesoros que alberga. Y por supuesto, vamos a hablar también sobre qué es una basílica. Empecemos por ahí, que es tal vez lo primero que tenemos que saber. Para comenzar, las basílicas eran edificios que tenían una gran importancia en la antigüedad, especialmente en el tiempo del Imperio Romano. Eran edificios públicos. Estos edificios se usaban para varios fines. Por ejemplo, se podían usar para impartir justicia, se podían usar para asambleas de ciudadanos, se podían usar, o se usaban más bien, para que la ciudad recibiera la visita de dignatarios importantes, e incluso podían ser usados como mercados. Eran edificios que ocupaban un lugar prominente dentro de la ciudad y que albergaban eventos importantes para los ciudadanos. En el año 312 ocurrió algo muy importante. El emperador romano de aquella época, Constantino, se convirtió al cristianismo. Pidió ser bautizado como cristiano. Y entonces, en ese momento, comenzó un proceso de transformación gradual muy importante. El cristianismo hasta ese momento había sido una religión marginada, una religión perseguida, una religión que estaba considerada como algo negativo. Al convertirse el emperador, esto cambió. Y los cristianos salieron de las catacumbas
y empezaron a formar parte del conjunto de la sociedad. En ese momento, una religión que antes se vivía principalmente en las casas, en los hogares, porque tenemos que recordar que las primeras comunidades cristianas se reunían en las casas de los miembros de esta religión, o bien cuando era época de persecuciones, una religión que se vivía a escondidas en las catacumbas, de repente empieza a vivir como algo que forma parte normal de la vida del Imperio Romano. Y no solamente algo normal, porque al convertirse con Constantino al cristianismo, convirtió el imperio en un imperio cristiano. Por lo tanto, el Estado y la religión empezaron a establecer un vínculo que en algunos casos ha sido muy provechoso, en otros casos ha traído consecuencias terriblemente negativas para unos y para otros. Una de las cosas que ocurrió fue que se le otorgó a la iglesia las basílicas, que como les decía antes, eran edificios públicos, edificios donde se reunían los ciudadanos para diversas actividades. Las basílicas pasaron de ser edificios públicos a convertirse en edificios religiosos. Entonces, en ese momento, pues la iglesia salió de las casas, salió de los lugares donde se reunía, que eran los hogares. Las celebraciones que antes eran presididas por el pater familias, por el padre de familia, ahora iban a ser presididas por una jerarquía que ocupaba un lugar prominente en estos edificios majestuosos que eran las basílicas, y la religión empezó a convertirse en una especie de aliado del poder político. Casi todas las basílicas tienen una misma tipología arquitectónica. Nosotros la vemos claramente en este edificio en el que nos encontramos ahora. Las basílicas normalmente tienen 3 naves, algunas llegan incluso a tener 5 naves. Llamamos nave, por ejemplo, a esta área central de la basílica. Y si ustedes se dan cuenta, esta área central de la basílica está rodeada por una nave a la izquierda, en este caso a mi izquierda, y otra nave a la derecha. Siempre la nave central es más alta que las naves laterales. Eso permite la entrada de luz en la nave central y en todo el edificio. Todas las basílicas de la antigüedad tenían esta misma tipología arquitectónica. Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de las iglesias antiguas que nosotros tenemos tienen este mismo diseño arquitectónico. Una nave central, 2 naves laterales, en algunos casos hasta 5 naves laterales. Si nosotros vemos la mayor parte de nuestras iglesias, nos vamos a dar cuenta además que tiene un área transversal que se conoce como transepto. Y detrás del transepto tenemos lo que antes se llamaba el ábside, que era el lugar donde se sentaban las personas importantes, los dignatarios, y que al pasar a ser edificios religiosos se convirtió en el área del altar. Vamos a subir acá a esta área y vamos a contemplar desde aquí cómo este edificio efectivamente presenta de modo perfecto la tipología arquitectónica de lo que es una basílica. Aunque hay muchísimas iglesias que tienen esta misma tipología arquitectónica, no todas son basílicas, porque el término basílica en la actualidad solamente se le aplica a algunas iglesias que han sido declaradas como tales por la Santa Sede, es decir, por el Papa. Anteriormente, todos los edificios que tenían esta forma eran basílicas. En la actualidad, para que un edificio sea llamado basílica, tiene que recibir una declaratoria del Vaticano, de la Santa Sede, del Papa,
que la acredita como tal. Para que un templo pueda ser declarado como basílica, básicamente hay que hacer una solicitud. Esa solicitud normalmente la presenta el arzobispo en nombre de toda la comunidad eclesial que ha descubierto la importancia de un templo concreto. Esta solicitud se eleva al Vaticano, a la Santa Sede, y es el Papa el único que puede decretar que un templo sea conocido como basílica o elevado al rango de basílica. En nuestro caso, el proceso comenzó en 1968 aproximadamente, cuando empezaron las gestiones para hacer la solicitud. En el 1969, Monseñor Mario Cardenal Casariego, quien era el arzobispo de Guatemala y además era el presidente de la Conferencia Episcopal Guatemalteca, hizo la solicitud al Papa. La Sagrada Congregación para el Culto Divino estudia el caso a ver si efectivamente el templo que se quiere declarar como basílica reúne los requisitos para hacerlo. Y luego de su dictamen, el Papa emite un documento. En aquella época el Papa era el Papa Pablo VI y él emitió una bula en el año 1969. Aquí la tenemos, la bula original firmada por San Pablo VI, por la cual el Papa declaró que el templo de Santo Domingo se convertía en Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Una vez que un templo es declarado como basílica, hay que hacer una ceremonia religiosa por la cual comienza ya el templo a ser designado como basílica. En nuestro caso, además de designarlo como basílica, hubo que hacer una ceremonia de dedicación del templo. No sé si ustedes pueden ver unas cruces negras que tenemos en las columnas de la iglesia. En cada una de esas columnas, Monseñor Casariego puso uno de los óleos sagrados, el Santo Crisma, para dedicar este templo. De igual modo lo hizo sobre este altar. Y luego de la dedicación del templo, que no se había podido realizar anteriormente, a pesar de que este edificio tiene más de 200 años de historia, después de la dedicación del templo se hizo la lectura solemne de la bula papal y otros ritos religiosos, y ya a partir de ese momento Santo Domingo se convirtió en Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Una vez que un templo es declarado como basílica, tiene derecho a tener en su interior algunos símbolos. Uno de esos símbolos es esto que tenemos acá y que se conoce como el tintinábulo. En la antigüedad, este objeto se utilizaba para anunciar que una procesión se aproximaba. Entonces, cuando la gente oía una campana sonando por las calles, significaba que la procesión estaba cerca. En la actualidad es uno de los signos basilicales. Como ustedes pueden ver, se trata básicamente de una campana que se puede llevar por las calles y que en nuestro caso tiene los signos del papado, la tiara papal y las llaves de San Pedro, y por supuesto, como se trata de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, tiene también una representación de nuestra Madre, Reina y Patrona. El otro símbolo basilical lo tenemos del otro lado del altar, aquel objeto que está por allá, que se llama el conopeo o umbrella. Básicamente representa que la basílica es un templo que está bajo la tutela de la Santa Sede, bajo la tutela del Santo Padre, del Papa. Es una sombrilla a medio abrir. La costumbre es que si el Papa llega a visitar esta iglesia, ya la sombrilla, la umbrella, ya no está a medio abrir, sino que se extiende completamente. Y el tercer símbolo de la dignidad basilical que encontramos en un templo
es precisamente el escudo. Nosotros lo tenemos en varios lugares. Tenemos el escudo en el coro alto, bordado también en la umbrela. Tenemos el escudo en un estandarte que representa a nuestra basílica, y por supuesto en toda la papelería y en los sellos de la basílica. Nuestro escudo está compuesto, como todos los escudos basilicales, por varios elementos. Siempre tienen que tener las llaves de San Pedro, una dorada y otra plateada. Siempre tienen que tener la umbrela representada también en el escudo, y en el centro los elementos que le son propios a este templo. Por eso en nuestro caso tenemos el escudo de la Orden de los Dominicos, que somos los encargados de la atención pastoral de este templo. Tiene además dentro del escudo de los dominicos un óvalo con los colores de la bandera guatemalteca, y dentro de este óvalo está un anagrama mariano, porque esta es una basílica dedicada a la Virgen María. El anagrama mariano tiene debajo la luna y encima la corona, porque Nuestra Señora del Rosario, a quien está dedicado este templo, es una imagen coronada, y es una imagen que tiene además a los pies una luna de plata. Entonces está muy bien representado en el escudo lo fundamental de la devoción que se desarrolla aquí en esta iglesia. Además, las llaves de San Pedro están unidas por un rosario, es Nuestra Señora del Rosario, y siempre el escudo basilical tiene que tener un lema que en nuestro caso es muy sencillo. En la parte de abajo, en un listón, dice Mater Veritatis, Madre de la Verdad, haciendo referencia, por supuesto, a la Virgen María. Como les decía anteriormente, para que un templo sea declarado como basílica, necesita ser designado como tal por el Papa, por la Santa Sede, después de un estudio para determinar si efectivamente existen las condiciones para tal declaratoria. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las características que debe tener un templo para que pueda ser declarado como basílica? Básicamente son tres cosas. Debe ser un templo que tenga magnificencia arquitectónica, un templo que de algún modo destaque en medio de la arquitectura religiosa de la nación o de la región. Segundo, tiene que ser un templo que tenga una gran significación para la fe de un pueblo. Es decir, es un lugar donde la gente sienta que ese templo representa de algún modo la fe común de todos los que viven en un mismo país, en una misma ciudad, en una misma región. Casi siempre las basílicas resguardan imágenes de gran devoción, imágenes que atraen peregrinos, imágenes que de algún modo despiertan la fe del pueblo. Casi todas las iglesias donde se resguarda la imagen de la patrona de un país son basílicas. Entonces, les decía, necesita ser un templo con magnificencia arquitectónica, que sea importante para la fe de un pueblo. Y tercero, necesita tener también tesoros artísticos, religiosos y culturales. Yo creo que no es necesario indicar que el templo de Santo Domingo, hoy Basílica de Nuestra Señora del Rosario, reúne todos estos requisitos. Este es uno de los templos más hermosos de la ciudad de la Nueva Guatemala de la Asunción, un templo que se empezó a construir en el año 1778, se tardó 30 años en terminarlo porque fue inaugurado en 1808, y desde el principio fue uno de los edificios religiosos más destacados de la ciudad. La parte de la magnificencia arquitectónica la tenemos. Segundo, que sea muy significativo para la fe de un pueblo.
Por supuesto, si aquí está la Madre, Reina y Patrona de Guatemala, Nuestra Señora del Rosario, pues este es un lugar importantísimo para la fe de los guatemaltecos. Pero si nos ponemos a pensar, no solamente tenemos la imagen de plata de Nuestra Señora del Rosario, aquí también hay muchas iglesias, muchas imágenes de gran devoción. Por ejemplo, la imagen del Cristo del Amor, el Señor Sepultado de Santo Domingo, la imagen de Nuestra Señora de Soledad, la Soledad Dominica, también importantísima en la fe de este pueblo, probablemente la Virgen de Soledad más antigua de este país y que fue modelo para todas las que se hicieron posteriormente, y el Nazareno Dominico Jesús de la Buena Muerte, por citar solamente algunas. La gente se acerca mucho a este templo también para visitar la imagen de Santa Ana o el Cristo del Pensamiento y otras muchas imágenes de gran devoción, el Señor Lacerado, que están aquí en esta iglesia y que despiertan, avivan la fe del pueblo católico guatemalteco. Y en tercer lugar, resguardar tesoros artísticos, religiosos, culturales, pues basta con que miremos alrededor. Estamos rodeados de hermosas esculturas de diferentes épocas, de la época colonial, de la época de la independencia, algunas todavía más recientes. Tenemos un conjunto de pinturas que se atribuyen a la escuela del gran pintor Zurbarán, que se encuentran en las columnas de este maravilloso templo. Tenemos trabajos en orfebrería absolutamente extraordinarios. Tenemos textiles maravillosos, antiguos y realizados en la actualidad también. La cantidad de tesoros artísticos que se resguardan en este templo es maravilloso. Basta con mirar los vitrales, los confesionarios, el cancel de la puerta y nos damos cuenta que esto es un museo en el que se resguarda historia, patrimonio de la iglesia guatemalteca y del pueblo guatemalteco, independientemente de la fe que profesen las personas. Así pues, cumplimos con los 3 requisitos: magnificencia arquitectónica, gran significado espiritual, cultural y artístico para una nación, y también que sea un lugar donde se resguardan tesoros artísticos y espirituales importantes para un pueblo. Hemos hecho un breve recorrido por los pasos que se dieron. Este templo de Santo Domingo se convirtió en Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Hemos visto algunos de los elementos que distinguen a una basílica de los otros templos. Hemos recordado las características que hacen de este templo efectivamente un lugar que merece este alto rango y honor de ser basílica. Hemos restaurado completamente la capilla del Señor Sepultado de Santo Domingo y la capilla de Nuestra Señora de Soledad. Estamos preparando la publicación de un libro con la historia de este templo y con una crónica que hemos rescatado de los años 70, donde se describen todas las ceremonias de la declaratoria de basílica de nuestro templo. Nos pueden acompañar a través de las redes sociales de la parroquia y otros medios de comunicación. Y cuando Dios lo permita, cuando sea posible, reunámonos de nuevo en este lugar emblemático para la fe y para la cultura del pueblo guatemalteco.